Para el doctor Busalem, en el caso de Paraguay, ¿los suelos son rojos? ¿Son suelos característicos como de las terrazas aquí en Tabasco? Hay dos tipos bueno, hay dos regiones muy particulares. Una es la zona oriental, que son suelos rojos con un excelente drenaje, que es donde se dedica a la agricultura, y la agricultura está muy tecnificada, que se dedica a soya, maíz, trigo para exportación. Y en la otra mitad, del otro lado del río, pues son suelos muy pesados, muy arcillosos, nutritivos, pero pesadísimos. Cae una lluvia y se queda ahí durante meses, hasta semanas, ¿no? ¿Serían los gleisoles? Sí. ¿O lo equivalente? Y ese es en esa zona, que equivale a la mitad del país, vive solo el 5% de la población humana. Entonces hay una densidad poblacional muy baja. Lo venía analizando en relación al estado de Tabasco. Nosotros tenemos en la zona de Balancán extensas zonas de sabana. Como vi la fotografía, se parecería mucho. También se inunda ahorita septiembre, octubre, y también en la época de mayo y agosto, bueno, principalmente mayo, de marzo a mayo, se seca y tenemos problemas de este tipo. Los suelos rojos normalmente tienen pastizales nativos, son los denominadas las sabanas, ¿no?, de inundación. Dígame usted si los conoce y serían el equivalente del Pantanal en la zona del Chaco de... No, los suelos rojos allá fueron desmontados. Estaba lo que era el bosque atlántico del Paraná. Y los suelos grises tenían bosque también, en la parte que no era inundable, en las partes que no son de inundación del río Paraguay. O sea, según uno se aleja del río Paraguay, ahí sí se desarrollan bosques en mayor extensión, ¿no? ¿Podríamos decir que son las zonas bajas de inundación o la llanura baja de inundación de los ríos? ¿Perdón? ¿El equivalente sería la llanura baja de inundación de los ríos a lo que se inunda allá en Paraguay? Sí, es la planicie de inundación, está bien definida y no se construye, aún en Paraguay, donde es un poco anárquico el asunto, no se construye nada, legalmente por debajo de esa cota, ¿no?, del río de 1983. Gracias. Quería platicarle a los compañeros con los que estoy sentado y que estoy muy... Si mi mamá me viera, estaría muy orgullosa de verme junto a personas que han hecho también mucho, y me parece que ha sido muy exitoso y muy complementario las especialidades que han seleccionado para el coloquio. Y yo en lo personal pues he venido a aprender mucho. Cada vez se aprende mucho. En el río Papaloapan, por ejemplo, comentaba yo que la laguna de Alvarado es la única salida de la parte baja de la cuenca del río Papaloapan, que es muy grande y que vieron la inundación del 2010. Yo decía que a veces nos equivocamos en propuestas de cosas. En lo particular me toca equivocarme mucho, pero me equivoco en mis modelos y intentamos hacerlo poco en la infraestructura real, en inversiones. Entonces hay una estructura por ahí que estoy pensando proponer para desalojar esas salidas en el río Papaloapan, y que mucho se nos ha dicho que va a tener efectos ambientales ahora de entrada por marea de agua de mar, y vamos a cambiar el ecosistema. Y yo digo que sí es probable, pero que nos los dejen modelar matemáticamente y que tengamos cuantitativamente valorada esa infraestructura. Tenía 2 o 3 opciones, y lo que he visto ahora de Nueva York, que lo conocía pero no a este detalle, me ha servido para tener muy claro cómo plantear esa infraestructura y cómo evaluarla numéricamente. Y lo que el profesor Alfredo Yáñez también ha expuesto, digo, es como usted lo comentaba, en el Instituto de Ingeniería se está promoviendo que los hidráulicos
nos hagamos más ecología hidráulica. Es más, ni siquiera más, que empecemos a hacer ecología hidráulica. Y la experiencia que hoy nos ha compartido el profesor es a lo que en lo particular yo he venido a aprender mucho y que creo que es el sentido del coloquio, ¿no? Era un comentario general. Así el intercambio de experiencias y de visiones es sumamente enriquecedor desde cualquier ámbito, ¿no? Yo creo que es algo que compartimos todos los aquí presentes. Tenemos una intervención por allá, por favor. ¿Para quién va dirigida? Sí, gracias. Ingeniero Álvaro García. Una institución que ha estado influyendo mucho en cuanto al manejo del programa hidráulico aquí en Tabasco ha sido el Instituto de Investigaciones de la UNAM. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos aquí en la parte baja de Tabasco, el área de inundación, lo que ya ha sido graficado plenamente. El gran problema de nosotros es lo que pasa en Chiapas, lo que pasa allá arriba. El río Grijalva viene bajando a través de una serie de presas, pero viene afectando una cuenca muy amplia que define pues una cuenca bastante grande. Sin embargo, no veo en ninguna de las recomendaciones que tengan allí el hecho de que, como en el caso del desastre de Mississippi, sí se recomendó una reforestación urgente, ¿verdad?, con carácter de urgente. Aquí en Tabasco perdimos mucho dinero. Desafortunadamente los apoyos gubernamentales no se equiparan con la entrada del gobierno de Estados Unidos y debido a eso todavía el campo está tambaleando y está muy afectado. Estamos ya de hecho en el reinicio de una actividad petrolera intensa para el Estado. Se están haciendo muchas inversiones, contrario a lo que se pensara en este lugar, ¿sí? Se están haciendo muchas inversiones por parte de nacionales y de extranjeros que ya se están posicionando en áreas que uno se sorprendería que tuvieran ahorita un valor económico, catastral, para desarrollos que se van a ver ocupados por la actividad petrolera. Y no solamente eso, sino que infraestructura grande, como hoteles y terrenos altos, aquí tienen un precio exorbitante. Como agrónomo, tengo muy claro de que los problemas que nosotros tenemos aquí, si se llevara a cabo un programa de reforestación urgente, serio, donde se involucrara a los productores, a los ejidatarios, a la sociedad y a tantos niveles de gobiernos que hay, pues yo creo que tendríamos mucho menos problemas, porque no es solamente el escurrimiento que nos ha afectado, sino es el gran problema erosivo que hay y que constantemente llena los cauces de los ríos de Tabasco. Debido a eso, como saben muy bien los de la Conagua, se está sacando sólidos pétreos de los ríos de manera muy activa. Lo dejo en la mesa, no se ha comentado esta situación especial que tiene Tabasco y creo que debemos de ubicarnos muy bien en el contexto histórico, social y político que está viviendo nuestro Estado. Muchas gracias. La necesidad de reforestar en la parte alta de la cuenca, así como pues, regular o obviamente regular la actividad petrolera que se está reiniciando.
como uno de los factores que puede estar incidiendo o que puede incidir en el incremento de los riesgos de inundación en la región. Para mencionar el caso de un proyecto en el que tuve la dicha de estar involucrado por ahí de 2004, que fue un proyecto de cooperación, de estimación de conflicto ambiental transfronterizo en cuencas internacionales, justamente, y uno de los casos de estudio fue el caso de Usumacinta, Guatemala, México, y ahí el elemento estructural de generación de conflicto era muy claro, era un tema de pobreza en la parte del altiplano guatemalteco. Las poblaciones campesinas e indígenas estaban cortando la madera que necesitaba México aguas abajo para la generación hidroeléctrica, y es un callejón sin salida en ese momento. Yo le perdí la pista al proyecto, lo desarrolló la Fundación Cuculcán de Guatemala en aquel momento, pero la solución era sencillísima y complicadísima al mismo tiempo, porque técnicamente sabíamos qué había que hacer. Nada costaba al gobierno mexicano pasar unas líneas de transmisión para generar electricidad en las poblaciones fronterizas a cambio de un proceso de reforestación conjunto y protección de las cuencas altas. Eso en la técnica suena muy fácil, pero llevar eso a las cancillerías, y ahí es a lo que yo me refiero cuando hablo de repensar el tema de la soberanía en un contexto de globalización, en un contexto donde las problemáticas son móviles, donde las problemáticas no tienen pasaporte y no ocupan visa para afectar un país u otro. Entonces, y por eso la participación ciudadana tiene que estar cada vez más fuerte y levantar esas voces desde lo local, porque la parte técnica está, en ese caso en concreto, estaba clarito. El problema era cuando se planteaba eso con los cancilleres, que se iban detrás se desmayaban, ¿verdad? Decían, bueno, pero es posible que vamos a pasar líneas de transmisión unos cientos de metros del otro lado de la frontera. Somos muy tiesos todavía en términos internacionales de relación, de cooperación entre los países, y los efectos son esos, ¿verdad? Un ejemplo más de lo que el doctor Yáñez comentó, como que el divorcio entre la política y en este caso el manejo de las cuencas, ¿no? O sea, creo que también sería una cuestión de escala, porque aquí se ha estado hablando digamos a nivel de la escala de la cuenca baja, y habría que llevarlo a nivel de escala mucho más amplia y considerar la parte alta de la cuenca, ¿no? Estuve visitando la zona de la Chontalpa Baja con el ingeniero Juan Alberto, y llegamos a unas conclusiones bastante extremas, en el cual decidimos que había que abrir más los canales que ya estaban hechos, como era el W05, W15, 25, y que además esos mismos canales nos podían servir, ampliándolos, profundizándolos, como canales de amortiguamiento. Cuando lo hicimos, lo sacamos a la publicidad, salió por ahí así con muchas comillas, ¿no?, un asesor del gobernador Granier, un señor que decía que no se podían desasolvar los ríos ni los canales, porque ¿dónde íbamos a meter ese material? Uno. Dos, que no podíamos desasolvar los ríos que convergían hacia la ciudad de Villahermosa, porque, en primer lugar, porque era muy caro y que era preferible que se siguiera inundando Villahermosa en vez de hacer esas obras. Fue que, profundizando los ríos, desasolvando los ríos, se iba a perder el manto freático. Ese era el asesor del señor gobernador. Bien, aunado a eso, también decía que no se podía hacer las plataformas que se necesitaran para las poblaciones ribereñas, porque de todos modos se iban a ir deslavando con el paso de la corriente. Entonces ha habido problemas tan grandes, sugerencias tan grandes como las de este señor, que han impedido que realmente los proyectos que teníamos en un principio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, pues no hayan sido tan efectivos. Ahora bien, estamos ahorita hablando de un cambio climático.
si estamos haciendo tantos estudios y estamos retardando, y nos están retardando políticamente esos estudios, ya no vamos a tener un trópico cálido, ya no vamos a tener un trópico cálido húmedo en el estado de Tabasco, sino un trópico cálido ahogado. ¿Sí? Entonces, la sugerencia muy personal, repito mi nombre, Humberto Pinzón Picaseño, es desviar una tercera parte de la Usumacinta hacia la zona desértica del estado de Campeche. Son alrededor de 3 millones de hectáreas que podemos abrir a la fase de agricultura por cultivo con agua, con riego. Y además, en el sur del estado de Quintana Roo, también tenemos una zona muy amplia, el Valle de Ucum, el Valle de Morelos, en donde está un ingenio azucarero que está padeciendo por falta de humedad. Entonces, los estudios que estamos realizando, el proyecto que yo presenté, que se lo presenté al señor presidente de la República, primero a Calderón y ahora a Peña Nieto, ahí especifico precisamente el traer agua de cierta parte del Grijalva y moverla para otros lados, así como del Mezcalapa para regar laderas de poca pendiente. Entonces, dividir esas aguas para que puedan ser aprovechadas tanto forestal como silvícolamente, para que podamos tener un medio ambiente más completo, que podamos recuperar parte de lo que ya perdimos. Por eso hablamos nada más de medio ambiente, porque ya la otra parte ya le partimos la suerte. Gracias, es todo. A mí me sorprende que probablemente si hacemos una encuesta aquí de cualquier tema, vamos a encontrar tantas opiniones distintas como personas que intervengan. Es normal. Y el asunto es que cada institución, cada grupo, cada estado intenta tener su propia agenda. Entonces no hay una agenda como proyecto regional, por ejemplo. No sé si para allá irá este asunto del observatorio que el centro va a proponer mañana. Pero estos fenómenos, cualquiera de estos, no reconoce fronteras políticas. Así es. Yo recuerdo que en el año 2000 fue el programa GIWA, G-I-W-A, que se coordinaba desde Suecia. Era el Global International Water Assessment, que era el programa global de evaluación del agua. Y eso era por regiones. Entonces el Golfo de México era una región de GIWA, que es de Naciones Unidas. Y a mí me correspondió coordinar ese programa para el caso del Golfo de México. Eso tiene más de 10 años. Entonces nos reunimos 3 países involucrados en el Golfo. 4 era Estados Unidos, y como convidado observador Canadá, y era México, y como convidado de observador Guatemala. Al caminar un poco nos dimos cuenta que Belice también debería ser invitado porque está en la cuenca del río Hondo. ¿Y qué se resolvió en aquella vez? Y esto me sirve como ejemplo para la reflexión que estoy haciendo. Se decidió que en el Golfo de México y el área caribe mexicana de influencia, como es Quintana Roo, había 5 unidades y se llamaban hidrológico-geográficas, 5. Y de norte a sur era todos los acuíferos y los escurrimientos freáticos y epicontinentales de la Florida, toda la cuenca del Mississippi, la cuenca compartida México-Estados Unidos para el río Grande, el río Bravo, el Grijalva Usumacinta y el río Hondo al otro lado. Y así quedaron acuñadas y fundamentadas en varios talleres en un documento de Naciones Unidas. México jamás volvió a esa agenda, nunca. Sí quedó publicado por muchas partes, pero no volvimos a esa agenda. Había todo un planteamiento teórico, conceptual y metodológico para abordar estas grandes
regiones. Y en el caso del Grijalbo Sumacinta se llamó así por el hecho de que era el nombre de dos ríos que se conjugan para provocar un megadelta de 20.000 kilómetros cuadrados, desde, diremos, Mezcalapa hasta Laguna de Términos. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque allí, en esa iniciativa multinacional, y para el caso de México multiestatal, esta región involucraba al sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, que es realmente una región natural. Se quedó ahí, no hay una agenda para esta región. Hay pedazos de agenda, pedazos de verdades, como lo que dice nuestro amigo ingeniero. Y así puede ser cualquiera de las opiniones. Y esto va a seguir así. Y eso es preocupante, porque cualquier institución de la que está aquí representado tiene cosas que decir, con mucha propiedad, cualquiera. Pero no hay una integración, no hay institucional que tenga una sólida agenda de esta problemática, una agenda que tiene que ser consensuada, que tiene que ser negociada, que tiene que ser inventada con talento, inventada, y que coloque todos los esfuerzos de 2 o 3 estados en el sur del Golfo de México para este problema, porque no es solamente Villahermosa y sus alrededores, es Veracruz, Tabasco, Campeche, cuando menos, cuando menos. ¿Por qué comento esto? A mí me parece que hay una institucionalidad muy fuerte ya desarrollada, solamente en Tabasco, para no mencionar a los vecinos, instituciones muy sólidas, con mucha tradición, que a lo mejor por la ubicación geográfica como centro del émbolo, como el ombligo del problema, pudiera ser que aquí se converja la sede, aquí me refiero a Tabasco, la sede de una programación regional siglo XXI, y no los microproyectitos que cada quien puede hacer. Eso, claro que es audaz, claro que es difícil, pero es absolutamente necesario cuando ya se nos fue la primera década del nuevo siglo y del nuevo milenio, y podemos seguir teniendo coloquios como esto cada mes si queremos, y no vamos a avanzar más allá de los umbrales que ya fueron descritos por todos los ponentes. Vamos a seguir hablando hasta ese umbral. El paso del umbral es un cambio de actitud completa. Nuestro colega de Costa Rica, por ejemplo, lo llevó a un plano internacional y tiene razón. Estamos amarrados, estamos tiesos en negociar cosas que son de sentido común, para usar una palabra de él, de sentido común. Podemos hacerlo en el sur del Golfo de México. Aquí hay instituciones serias como para que sea el centro de convergencia donde acuda el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Ecología y el que ustedes me digan, para un programa verdaderamente siglo XXI, y que de una vez por todas decida una agenda, ya no de primera, porque ya no lo hicimos, una agenda de tercera generación, para que todos los alumnos que estuvieron ayer aquí, que llenaron este auditorio, sepan a lo que se van a enfrentar. Ellos van a ser los protagonistas de esto, que se está viniendo cada vez más complejo, más complicado, a un costo social, económico y ambiental incalculable. Como decimos con mi colega el doctor Day, si nosotros tenemos suerte, vamos a estar muertos. Pero las generaciones que vienen atrás, les vamos a dejar un mundo hecho porquería. ¿Por qué? Porque nos falta esa integración multiinstitucional, interestatal, tal vez con un componente internacional, para abordar esta problemática que rebasa municipios y fronteras políticas estatales. El río Sumacinta no sabe que en un lugar se llama Guatemala y en otro lugar se llama Tabasco, no lo sabe. Centla tampoco sabe que de un lado de Zacao, la Laguna de Términos, no sabe que una de las orillas está en Tabasco, cosas como eso. Esa caricatura nos sirve para pensar en algo. Ahora, yo no tengo la respuesta. Eso tiene que surgir de una iniciativa ad hoc, precisa, muy bien diseñada, para juntar a los expertos, las instituciones, los protagonistas que aquí han hablado desde ayer hasta hoy, con una agenda específica para definir ese programa o proyecto regional de gran alcance, ambicioso, audaz. Tiene que ser así. No podemos seguir pensando en chiquiterías, tenemos que pensar grande, tenemos que pensar siglo XXI. Y con esa agenda definir ese gran programa, ese gran proyecto. Con subproyectos tal vez, con subcomponentes tal vez, no lo sé,
Pero si no lo hacemos así, vamos a seguir teniendo coloquios como estos, muchísimos. Se nos va a ir la segunda década, porque ya estamos en la mitad de la segunda década, se nos va a ir de las manos. Y Villahermosa se va a seguir inundando, y el delta del Papaloapan se va a seguir inundando. Yo dije hace algunos años que Tlacotalpan iba a ser la Venecia mexicana, me dijeron de todo, hasta lo que me iba a morir. Al otro año de mis conferencias tenía 1 metro de agua la Venecia mexicana. Y también lo dije para Villahermosa algunas veces en el año 2000. En fin, son reflexiones que suman en la preocupación de todos los que están interviniendo. Pero tenemos que hacer algo distinto. Einstein decía, si no hacemos algo diferente, vamos a seguir encontrando los mismos resultados. Los mismos resultados. Y lo que decía con mayor propiedad, dice, solo hay 2 cosas infinitas en este mundo. El universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy tan seguro. No solamente los ríos nos inundan, sino también las lluvias copiosas, y ahí más o menos enfocó sobre la actividad de los cárcamos, y que también hay que tener electricidad para eso. Desafortunadamente en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, también tenemos la cultura de la basura. Si nosotros vamos y revisamos ahorita los drenajes, los que captan el agua, están llenos de basura. Y hay colonias que en 1 o 2 horas alcanzan 80 centímetros, 1 metro. Y a veces hasta les gusta irse al agua porque ya reclaman el fondén. Y esa es una realidad en nuestra ciudad. También lo que pasó en Nueva Orleans pasó aquí en Villahermosa, en la inundación del 2007. Los bordos de la gaviota no se cedieron y el agua entró con una corriente muy fuerte, ¿no? Ahora también para el ingeniero de aquí de Paraguay, preguntarle nada más que nos abunde un tantito más sobre el sistema silvopastoril. ¿Qué especies son las que cultivan ahí? Si puras palmeras o algunas maderas, y la carga animal por el pasto que están usando, y si es posible poder implementar en nuestro estado un programa de este tipo. Es una carga animal bajísima, es 1 animal por cada 2 hectáreas. Es un respeto absoluto al pastaje, lo más parecido a lo que era antes de que se introdujera el ganado. Los bosques que vieron ahí son áreas de reserva, excepto una pequeña área que se deja como un área de intercambio de los animales, son dormideros. Como hay tantas zonas inundables, los bosques están en las partes altas, bueno, ahí se pueden resguardar, les resguarda el calor y del frío en invierno, que también llega a ser bastante extremo. Yo creo que son varias las particularidades que, si le interesa a usted el tema de la ganadería, podemos hablarlo mucho más, ¿no? Yo sí lo que quiero es, a partir del comentario del señor que está a su lado, y bueno, me animó un poco lo que dijo el doctor Yáñez, que todos tenemos opiniones, ¿no? Pero y no quiero que me vayan a crucificar. Yo soy forestal, adoro los árboles, me gustan, ¿no? Desde una perspectiva productiva, pero también personal. No hay una evidencia científica, busquémosla en todos los journals que hay sobre hidrología forestal, que nos diga que el cambio de uso de suelo esté causando inundaciones de esa magnitud. Es decir, que no es en este tipo de cuencas de este tamaño. Incluso la FAO publicó un libro que habla sobre las inundaciones y el mito de que son causadas por el manejo en la parte alta de la cuenca, en estas cuencas de gran escala. Entonces no hay una certeza científica sobre eso. Puede ser que digamos, bueno, no hay evidencia todavía, un principio precautorio, no desmontemos todo nada más. El conflicto de reforestar también es que es un conflicto en los medios de vida de las personas también en la cuenca alta, ¿no?
Entonces, yo creo que lo que se ha logrado en términos de restauración es cuando se logra vincular la parte productiva con la parte de mejores prácticas para la retención de suelos, que sí puede ser sistemas agroforestales, silvopastoriles, pero no necesariamente o exclusivamente en esos. A escalas pequeñas sí hay evidencia, ¿no?, sobre el impacto de la deforestación en el aumento de los caudales pico y eso, pero no en esta escala. Eso es lo que quería comentar. Me causó un gran impacto cuando empecé a leer y a querer investigar más de esta asociación que yo daba por hecho, y es cierto que no hay esta evidencia. El tema de los bosques riparios y la propuesta que mostró el doctor Yáñez, pues es diferente, son acciones en la parte baja de la cuenca, ¿no? Es acciones de abrir sitios que antes eran humedales, es acción de proteger el bosque ripario, la franja riparia, que es así, hay más evidencia científica de que determina lo que pasa en una cuenca, pero igual no a las escalas que estamos hablando en este coloquio. Por la escala, como comentas, es poco pues el aporte que puede tener. Yo lo he hecho el ejercicio en modelaciones numéricas de otras cuencas, no está, y entonces lo que cambia en el modelo es el coeficiente de escurrimiento, perdón, el factor de rugosidad. Entonces, un hidrograma que con un factor de rugosidad estándar genera este hidrograma, lo único que hace ese cambio de rugosidad es desplazártelo, retardártelo un poco más, pero el volumen al final llega abajo en otro momento, ¿no? Sí, en cuencas más pequeñas sí es muy evidente la retención, pero como comentas, a lo mejor no hay tanta evidencia. Yo no he comentado mucho, pero en la representación matemática es así como lo hemos encontrado, en un retardo del volumen nada más. O sea, sí hay un efecto, pero el volumen llega finalmente. Una última intervención. Yo agarro la propuesta de Alejandro para mañana discutir este asunto de una agenda de Estado, porque sí existe la agenda de Estado hoy día, y mañana la platicamos, porque esa es la fotografía no vista, que es lo que viene. Es decir, ahora estamos analizando la fotografía de ahora, es decir, de 1950, el impacto en la planicie, con la Comisión de Cuenca del Grijalva, inundaciones, infraestructura, etcétera. Y queda como claro, más o menos, los panelistas. Tú hablas de volver a imitar la naturaleza. Asberto habla de esa vieja visión de controlar la naturaleza de 1926 con la Comisión Nacional de Irrigación, la experiencia del norte aplicada al trópico. Y Karim habla de algo muy central, la construcción social de la cuenca o del territorio o de la parcela, ganadería, milpa, lo que quieras. Entonces esas escalas hay que visualizarlas en una construcción social. Finalmente una cuenca es una construcción social, es decir, un esquema mental para poder analizar o incidir, y la podemos agarrar a grandes escalas o la podemos agarrar a una escala micro. Sin embargo, no debemos de perder el timón de que el 57% de la cuenca de los Umacinta está en Guatemala y que el 9.3% del Grijalva está en Cuilco, Celehue y Nentón, en el lado de Guatemala, y que absolutamente todo lo que se deje de hacer o lo que se haga en la parte alta, media y baja va a tener un impacto directo aquí. Y repito, lo que estamos analizando hoy en este coloquio internacional es la fotografía de los últimos 50, 60 años aquí. Pero la fotografía de lo que viene es mucho más fuerte de la que
de la que estamos visualizando ahora. Y mañana yo voy a hablar de esa fotografía que se está observando ahora y que viene como aplanadora y que nos va a llevar a todos, en parte alta, media y baja. Pero de eso hablaremos mañana. Pues a nombre del comité organizador no nos queda más que agradecer la presencia de todos ustedes en esta tarde.